reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad. Estamos aquí, reunidos, alabándole, exaltándole, estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, en vida abundante, exaltamos al Señor, en vida abundante, queremos darle adoración, en vida abundante, proclamamos su amor. Estamos aquí, reunidos, adorándole, exaltándole. Estamos aquí, reunidos, adorándole en unidad, vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Hoy alzamos la voz al gran yo soy. Proclamamos su amor en unidad. Vida abundante. Exaltamos al Señor en vida abundante. Queremos darle adoración en vida abundante. Proclamamos su amor. Proclamamos su amor. En vida abundante. Amados hermanos, muy buenos días, gusto de saludarles a cada uno de ustedes, a los que se pueden conectar en esta mañana para Escuela Dominical. Es un agrado y un honor poderme dirigir a ustedes con esta lección. Hoy estamos en la lección número 50, el ministerio de Dios y sus implicaciones es el título. Estamos basados en la lectura de 2 de Timoteo, capítulo número 1, capítulo número 2 y capítulo número 3 del 1 al 9. En esta mañana pues vamos a tener un tiempo de poder compartir a las experiencias que Pablo va a mencionar sobre esta carta, en específico a Timoteo. Es una carta muy preciosa dirigida desde un corazón de un siervo de Dios, preparando o sabiendo que tiene que dejar la batuta. En este caso está confiando en que parte de todo el cuerpo ministerial, Timoteo es uno de ellos. Pero no queremos comenzar sin pedirle a Dios que nos ayude en este momento para poder compartir la palabra del Señor y que sea Él el que nos hable en esta mañana, en este tiempo. Así que les invito, mis hermanos, que podamos cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Bendito Señor, te damos gracias en este día. Gracias, Señor, porque nos permites con toda libertad a la que hemos sido llamados y en la que disfrutamos a través de Jesucristo, a podernos acercar a ti, a tus sagradas escrituras y poder compartir en este día y en este momento, Señor, lo que es tu palabra.
Gracias, Señor, por dejarla para nosotros, por a través, Señor, de ella podernos edificar y poder, Señor, a través de ella también aprender a amarte a ti, amar el ministerio y amar a las demás personas como nos amamos a nosotros. Te alabamos y te bendecimos, que la honra y la gloria sean solo para ti y permítenos, Señor, poder ser edificados y salir de este tiempo, Señor, dispuestos a poder continuar la obra que tú has encomendado a cada uno de nosotros. Todo esto, Señor, lo rogamos y lo pedimos en el dulce nombre de Jesús. Amén y amén. Entonces, el tema es el ministerio de Dios y sus implicaciones. El versículo para memorizar que vamos a leer, o les invito a que lo hagan conmigo, está en 2 Timoteo, capítulo número 2, versículo número 15. Dice de esta forma: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Les invito a que lo podamos leer una vez más. El versículo para memorizar. 2 Timoteo, capítulo número 2, verso 15. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. El ministerio de Dios y sus implicaciones. Una de las implicaciones, sin duda, que este ministerio al cual Dios nos ha llamado, tanto a usted como a mí, en forma general, es un ministerio muy alegre, es un ministerio edificante, pero también incluye algo que por el hacer del ministerio se nos puede olvidar. En esta mañana vamos a ver lo que Pablo recomienda al joven Timoteo. Y para poder entrar entonces como tema, vamos a ver un poco de la introducción a esta segunda carta a Timoteo. Es una carta personal, es decir, es de Pablo dirigiéndose directamente a Timoteo. Pablo entonces dirige esta carta personal y dirigida a quien consideraba su sucesor, en este caso, Timoteo. Y dice la palabra que estamos leyendo o que podemos leer en el versículo número 1 y 2. Él lo ha llamado o lo llama su hijo amado. Esta carta contiene instrucciones de un siervo de Dios con vasta experiencia como lo fue Pablo en el sentido ministerial, y esta experiencia la está transmitiendo a otro ministro, en esta ocasión a un ministro joven de una nueva generación que está en el ministerio y que sin duda alguna él sabía que podría él continuar con la tarea de la gran comisión. Es importante entonces que sepamos y que veamos esto, porque el versículo número 1, el versículo número 2, como comienza la carta a Timoteo, dice de esta forma: Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, según la promesa de la vida que es en Cristo Jesús. A Timoteo, amado hijo, gracia, misericordia y paz de Dios Padre y de Jesucristo nuestro Señor. Entonces Pablo está dirigiéndose directamente a este joven, a este que viene viendo cómo hace el ministerio, a pesar de que está encarcelado Pablo, pero aún así Timoteo está viendo la magnitud del llamado de Dios para la vida de Pablo y todo lo que en su alrededor va creciendo el ministerio, la tarea de la gran comisión. Entonces, sin duda, él trata de abrazar esto de alguien que en este caso tiene mucha experiencia y está o va en camino de poder seguir esta parte de poder cumplir el ministerio. Pero veamos quién era Timoteo.
Dice que Timoteo era hijo de una madre judía y de un padre griego. Entonces es un matrimonio mixto, solo en el sentido de ciudades o de etnias, o en este caso de un padre que era griego y en este caso de una madre que era judía. No eran los dos ni judíos ni los dos eran griegos. Entonces a eso se le denomina, y dice el texto, que era un matrimonio mixto. No eran de la misma región, no eran del mismo país, sino que eran de diferentes lugares de nacimiento. Timoteo entonces es de buen testimonio también y Pablo da detalles de este buen testimonio que Timoteo ha demostrado y lo describe en estas dos cartas. Es Timoteo nativo de la ciudad de Listra. Pablo tomó a Timoteo bajo su tutela y dice la palabra de Dios en Hechos capítulo número 16, verso 1 al 5, que lo circuncidó por respeto e identidad judía. Lo hizo por ese motivo, no lo hizo para imponerle nada, sino lo hizo por el respeto y por la identidad que traía de su madre judía. Por eso lo hizo. Y fue uno de sus más fieles colaboradores de su equipo misional y un portador de calidad de los mensajes de Pablo. Pablo tenía mucha confianza con Timoteo, a tal punto de que le entregaba cartas, le daba a través de él saludos a otras iglesias y sin duda Timoteo pues aprendió de esto. Timoteo también da informes, porque dice la palabra de Dios que Timoteo lo visitaba en la cárcel e informaba. Y cuando él era informado, Pablo pues daba esas cartas a Colosenses, a los de Filipenses, a los de Efesios. Entonces él, en este caso Timoteo, junto con otros discípulos, sin duda alguna, eran de confianza de Pablo. Entonces, él tiene bajo su tutela, lo toma y lo trata de hacer a fin de que Timoteo siga en la senda de la gran comisión, de cumplir esa gran comisión. Lo que este capítulo nos enseña que hay que hacer algo, lo que el ministro de Dios debe hacer. Y sin duda alguna, hay una parte acá que en esta mañana vamos a aprender. Dice que lo que el ministro de Dios debe hacer, según segunda de Timoteo, capítulo número 1, verso del 3 al 18, primero es no avergonzarse de Dios, ni mucho menos del evangelio. Comienza diciendo entonces este versículo de la siguiente manera. Versículo número 3 del capítulo número 1 de segunda de Timoteo. Doy gracias a Dios, el cual sirvo desde mis mayores con limpia conciencia, de que sin cesar me acuerdo de ti en mis oraciones noche y día, deseando verte, al acordarme de tus lágrimas para llenarme de gozo, trayendo a la memoria la fe no fingida que hay en ti, la cual habitó primero en tu abuela Loida y en tu madre Eunice, y estoy seguro que en ti también. Por lo cual te aconsejo, dice aquí el versículo número 6, que avives el fuego del don de Dios que está en ti por la imposición de mis manos. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio, según el poder de Dios,
quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio, del cual yo fui constituido predicador, apóstol y maestro de los gentiles. Por lo cual, asimismo padezco esto, pero no me avergüenzo, porque yo sé a quién he creído y estoy seguro que es poderoso para guardar mi depósito para aquel día. Entonces, dice el versículo número 3, retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, en la fe y amor que es en Cristo Jesús. Guarda el buen depósito por el Espíritu Santo que mora en nosotros. Ya sabes esto, que me abandonaron todos los que están en Asia, de los cuales son Figelo y Hermógenes. Tenga el Señor misericordia de la casa de Onesíforo, porque muchas veces me confortó y no me avergüenzo y no se avergonzó de mis cadenas, sino que cuando estuvo en Roma me buscó solícitamente y me halló. Concédale el Señor que haya misericordia cerca del Señor en aquel día, y cuando nos ayudó en Efeso, tú lo sabes mejor. De todo lo que Pablo vivió, Timoteo fue una parte partícipe de esto y de lo que él también está manifestando de la libertad en Cristo. Ahora le aconseja a Pablo como primer punto que las implicaciones que el siervo o el ministro de Dios debe de hacer es no avergonzarse de Dios ni del Evangelio. El Evangelio, sin duda, entonces acá se refiere a las buenas nuevas que Dios da a través de la vida de Jesucristo. Si podemos decir entonces de otra forma, no avergonzarse de Dios, ni tampoco del mensaje que implica el Evangelio, y ese mensaje es Cristo mismo. Cristo que vino a la tierra, Cristo que vivió entre los hombres, Cristo que murió por los pecados de la humanidad, pero también Cristo que resucitó y ascendió al cielo para interceder por nosotros, pero también para hacer una morada allá para usted y para mí. No debemos de avergonzarnos entonces de Dios en la parte ministerial, en la parte y en todo sentido de la vida, pero cuando está uno trabajando en el ministerio, es una alegría y es un orgullo el servir a Dios. Entonces dice acá el inciso A de esto, no avergonzarse de dar testimonio de nuestro Señor. Cuando alguien se avergüenza de alguien, sin duda alguna, es primero, porque anda con esta persona tal vez por compromiso, tal vez porque no tiene amigos en quien confiar y por eso uno anda con ellos. Pero nuestro Señor, quien nos amó primero, dice las Escrituras, quien dio su vida por nosotros y quien nos da libertad, cuando comprendemos esta parte de nuestra vida, cuando nos encontramos con Él y cuando tenemos y gozamos de esa libertad, mis hermanos, no hay forma de no transmitir eso a los demás. Y sin duda alguna, muchos nos llamarán o nos llamaron o nos siguen llamando o locos o santos o santurrones o aleluyas o panderetas y un sinfín de nombres. Pero el consejo es, si ustedes tienen una comunión íntima con Dios, con el Señor, y gozan de esa comunión, no hay forma en que uno pueda avergonzarse de llamar a Cristo nuestro Salvador y amar a Dios, Padre de nosotros. No avergonzarse entonces
de dar testimonio si sé quién es Jesucristo, quién es el Señor en mi vida, qué ha hecho por mí y qué puede hacer también por los demás. Por lo tanto, entonces, el otro consejo que el ministro debe hacer es, en el inciso B dice acá, ejemplo de Pablo para continuar en el ministerio a pesar de las pruebas y aflicciones. Debe hacer entonces Pablo un ejemplo y que Timoteo al ver ese ejemplo debe continuar, debe proseguir el ministerio a pesar de las pruebas y las aflicciones. Las pruebas o las aflicciones que Pablo, sin duda ya sabemos, que escribiendo en prisión, fue azotado, fue golpeado, fue insultado y escupido también. Sin embargo, él nunca dejó de gozarse aún en prisión, de aún escribir carta para los hermanos y animarlos que están afuera. Imagínense, en lugar que él fuera animado, él estaba animando a los demás para poder dar ese testimonio y que esa luz que Dios había alumbrado en camino a Damasco, esa luz todavía él la tenía fuerte y él transmitía esa luz a los demás. Pablo entonces se pone como ejemplo y le dice a este joven Timoteo, tu discípulo, amado hijo, trata la manera de no avergonzarte ahora que tu abuela, que tu mamá, ellas han mantenido una fe que sin duda dice, yo sé que tú la tienes. Por lo tanto, continúa en el ministerio. Y si en algo ha de ver en mí, dice Pablo a Timoteo, un ejemplo, por favor, tómalo. Pero por favor, no dejes que las pruebas y las aflicciones te aparten del llamado que Dios ha hecho en tu vida y que puedas proseguir a lo que Dios te encomendó fielmente. Esto es lo que el ministro debe hacer. Esta es una de las implicaciones que debe hacer. Ahora, el número 2, el capítulo número 2 de esto nos introduce al que el ministro de Dios, qué es lo que debe ser. Y para esto nos introduce acá en el capítulo número 2. Y dice que el ministro debe ser mantenerse fiel como obrero de Dios. Veamos el capítulo número 2, verso del 1 al 26. Tú pues, hijo mío, esfuérzate en la gracia que es en Cristo Jesús. Lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida, a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El labrador, para participar de los frutos, debe trabajar primero. Considera lo que te digo o lo que digo, y el Señor te dé entendimiento de todo. Pablo entonces recomienda a Timoteo que debe mantenerse fiel como obrero de Dios. Por lo tanto, dentro de las recomendaciones que acabamos de leer, dice el versículo número 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. El ministro debe ser entonces un buen maestro. Un maestro que se sienta con el alumno, se sienta con el que desea aprender. Identifica, así como Pablo lo hizo con Timoteo, identifica alrededor de él quién desea aprender más de lo que él está enseñando. Tomarlo
darle todo el conocimiento que se requiere, pero también encargarle que esto también sea replicado a otra persona. Entonces dice, tú has escuchado algo de mí, entonces lo que te recomiendo es que esto le encargues o le enseñes a hombres fieles, mantenerse fiel. Enséñale a hombres fieles y que sean idóneos para enseñar. El ministro de Dios debe ser un buen maestro. Pero aparte de ser un buen maestro, acá el ejemplo Pablo dice que el ministro debe ser también un buen soldado. Un soldado dice que sufre penalidades y sufre penalidades como un soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado. Sin duda alguna, un soldado, dentro de las implicaciones de mantenerse fiel, un soldado debe respetar a su superior. Un soldado en este caso, él lo tenía muy de cerca, a pesar de que él estaba en la cárcel. Pablo era muy observador y veía que a un soldado se le dijera o se le mandara hacer lo que se le mandara hacer, el soldado era fiel en cumplir, aún a pesar de que no quería hacerlo, o aún a pesar de que incluso lo que pudiera hacer atentara contra su vida. A un soldado le decían, deja aquí y ve a luchar, y el soldado debe de luchar. El soldado lo mandan a llamar porque tenía que conferir otras gestiones o incluso limpiar donde los esclavos estaban. Un soldado lo tenía que hacer. Un soldado entonces, en este caso, debe mantenerse fiel a lo que diga su superior. Si es esta imagen que Pablo trata la manera de darnos a nosotros, es decir, cómo yo como soldado debo de permanecer. Primero, él hace un ejemplo en la armadura de un soldado con el cual debe ir a la guerra a combatir. Pero también dice que un soldado, para poder seguir y mantenerse fiel en la palabra de su superior, debe conocer lo que su superior dice y debe saberlo con claridad. Nosotros en ese sentido, como un ejemplo de soldado, debemos de leer la Biblia, debemos acercarnos más a su palabra y saber qué es lo que Él nos manda a decir para que nosotros podamos cumplirlo. Si bien es cierto, el Evangelio nos ha hecho libres, ahora con esa libertad también debemos procurar cuidar esa libertad con la que fuimos llamados. No enredarnos, dice acá, si debemos de ser unos buenos soldados, no enredarnos en los negocios de la vida. Dios entonces, sin duda alguna, llama al hombre a ser una persona también, como un soldado, disciplinado. Un soldado sabe que a las 3, 4, 5 de la mañana, según donde esté en servicio, debe levantarse todos los días a hacer tal vez una ronda, 2 rondas de correr o a bañarse o algo, pero tiene que tener mucha disciplina. Un soldado indisciplinado dentro del ejército es baja rapidito. Un soldado disciplinado permanece más tiempo. Debe también el soldado ser, como ya lo hemos dicho, ser muy obediente y hasta cierto punto sumiso y en una dedicación completa a la misión y estrategia que debe cumplir un militar. Un soldado debe de conocer cuál es la estrategia con la que su superior va a hacer tal cuestión y asimismo la palabra del Señor en la iglesia o alguien que esté en un grado de ministerio arriba de nosotros, nosotros debemos de saber cuál es
la misión de la iglesia y tratarla de cumplir. Debemos de saber cuál es la misión o la visión del ministerio donde estoy sirviendo y cumplirlo. Así debe de ser un soldado. Y así usted y yo, si no queremos consolidar en un ministerio, debemos de conocerlo, debemos disciplinarnos y no dejarlo a un lado, sino continuar adelante. Dice también la otra imagen que tiene acá, y versículo número 5, y también el que lucha como atleta no es coronado, sino lucha legítimamente. El atleta, aparte de lo que ya vimos, el atleta debe ser una persona perseverante. Un atleta sabe que para poder llegar a competir en los 100 metros, 400 metros, 1000 metros, cualquiera de la cantidad que se le ponga para correr, tiene que ser perseverante y disciplinado. Antes de llegar a la competición, debe entrenarse, debe comer sanamente, debe prepararse a fin de que cuando esté en la competencia sea uno de los que compita legítimamente. Cuando aquí dice legítimamente, pues hemos conocido de casos de atletas que han tratado la manera de ganar y de hecho lo han hecho, pero pronto se ven implicados en cuestiones de que se inyectaron algo en su cuerpo para poder resistir, para tener más fuerza, para poder levantar más, algo más pesado, pero todo fue ilegítimo. Y como tal, a muchos que han ganado una medalla de oro, de plata, de bronce o cualquier cosa, se le ha quitado así en forma oficial ese título, porque luchó ilegítimamente, luchó con, 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 con algo que no era lo justo para los demás que están peleando legítimamente. Entonces, el atleta debe ser perseverante y el atleta debe tener compromiso en su vida. Compromiso de no, bueno, estamos hablando en tema específicamente del mundo, pero un atleta pues no va a fiestas de noche, no madruga hasta las 2, 3 de la mañana y regresa a casa y al día siguiente a las 5 de la mañana tiene que entrenar. Un atleta no es así. Un atleta es disciplinado, es perseverante y también se somete a las reglas del juego. No se pasa más allá de las reglas. Tiene que cumplirlas. Tiene que llegar tal vez a un peso, tiene que competir con los tenis o con la indumentaria necesaria. No hacer trampa. Entonces, el obrero, el ministro, Pablo dice, debe ser un buen maestro, debe ser un soldado, pero también debe ser como un atleta. Pero sin duda alguna, la que más nos sorprende es esta. Debe ser un labrador, versículo número 6. El labrador, para participar de los frutos, debe de trabajar primero. Un labrador no puede esperar o estar esperando la cosecha sin antes haber trabajado bajo el sol, zanjeando, limpiando la tierra, meter la semilla de lo que él va a cultivar y estar constante también en regado, en cuidado y en esperar o cuidar que no le entre ninguna plaga a lo que está sembrando. Pero tiene que trabajar, dice aquí Pablo. Tiene que esforzarse el labrador. Tiene que hacer algo para poder, al final de todo, disfrutar de su cosecha. Entonces, sin duda alguna, el ministro debe de hacer también lo mismo. Debe de trabajar por su vida espiritual. Debe de trabajar cuidando y aceptando lo que la palabra del Señor le dice. El labrador o el ministro debe de ser como esta persona que trabaja en las disciplinas espirituales, que trabaja en aquello que ha identificado que puede caer una plaga a su vida y se lo rinde
completamente a Jesús. Entonces, Pablo recomienda todo esto al joven Timoteo, que sin duda dice, la fe que él ha aprendido, pues lo trae de generación a otra generación y a él le, 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 le llegó esta oportunidad y debe de continuar de esta forma. Pero también dice que debe ser un obrero sacrificado. Considera lo que te digo y el Señor te dé entendimiento de todo. Dice el versículo número 8. Acuérdate de Jesucristo, del linaje de David, resucitado de los muertos conforme a mi evangelio, en el cual sufro penalidades, hasta prisiones, a modo de malhechor, mas la palabra de Dios no está presa. Qué alegría escuchar esto. Por tanto, todo lo soporto por amor de los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es en Cristo Jesús con gloria eterna. El, el ser ministro es ser un obrero sacrificado. Tiene que sacrificar tiempo para estar en la lectura de la palabra de Dios. Tiene que estar con bastante tiempo para edificar y trabajar arduamente como un labrador. Tiene que sacrificar su tiempo para ser disciplinado y constante como un atleta. El ministro tiene que ser disciplinado y ser perseverante como un soldado. Y cuando encuentra acá lo que se le demanda, cumplirlo fielmente. Y el siervo de Dios debe ser alguien que enseña lo que él ha aprendido a hombres que también sabe que se van a mantener fiel en su testimonio, en su amor, y lo van a transmitir también a los demás. Y por último, y lo más importante, debe ser manso para corregir a los que se oponen. Palabra fiel es esta, dice acá. Si somos muertos con él, también viviremos con él. Si sufrimos, también reinaremos con él. Si le negáremos o le negáremos, él también nos negará. Si fuéramos infieles, Dios, él permanece fiel. Él no se puede negar a sí mismo. Entonces, recuérdales esto, dice Pablo en el capítulo número 2, versículo 14. Exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado, como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad, mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme. Teniendo este sello, conoce al Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Jesucristo. Pablo entonces dice que debe ser la persona, ministro de Dios, manso para corregir a los que se oponen. Van a haber personas que van a tratar de, bueno, de hecho lo hacen y en redes sociales se ha visto hoy en día más abiertamente cuando alguien critica a un ministro, cuando alguien critica a alguien, y el peor de los casos es que se vuelve a contradecir o hay una lucha ahí de que yo te dije, yo dije, y yo también volví a decir, y esto es sin parar. Dios, Pablo recomienda delante de Dios que no o que evitemos esas vanas palabrerías. Al final de cuentas, no le van a edificar a nadie, ni al que lo está diciendo, ni al que lo recibe, y mucho menos
Hay que lo lee y lo comenta. Mejor dediquémonos a buscar la verdad. Y cuando encontremos la verdad, abracémosla. Pero también debemos de estar preparados para no pelear con lo que se conoce, sino como diría la Biblia, para presentar en mansedumbre, en defensa, a aquellos que demandan de nosotros una razón de nuestra fe. Pero hay que hacerlo con mansedumbre, no con intenciones de pelear, no con intenciones de destruir nuestra relación como hermanos. No, hay que hacerlo como personas entendidas y como personas que buscan la paz sobre todo. Y lo que debes saber como punto número 3, el carácter de la humanidad en el tiempo final. Se acercan tiempos difíciles, comienza diciendo el capítulo número 3. Entonces, debes saber el carácter de la humanidad en el tiempo final. Debes saber que vendrán tiempos peligrosos. Dice aquí el capítulo número 3. También debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrá hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuos, amadores de los deleites más que de Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. Ese es el carácter de la humanidad en los tiempos finales. Porque de estos son los que se meten en las casas y llevan cautivas a las mujercillas, cargadas de pecados, arrastradas por diversas concupiscencias. Estas siempre están aprendiendo y nunca pueden llegar al conocimiento de la verdad. Y de la manera que Janes y Jambres resistieron a Moisés, así también estos resisten a la verdad. Hombres corruptos, de entendimiento, reprobos en cuanto a la fe, mas no irán más adelante, porque su insensatez será manifestada a todos, como también lo fue la de aquellos. Vendrán entonces tiempos peligrosos. La humanidad va a tener un carácter, es decir, un comportamiento que le va a caracterizar, que le va a hacer saber al hombre, y en este caso al ministro, que el tiempo se acerca, el tiempo final se acerca. Hoy, según todo este listado que hemos visto, lo más común de todo esto, sin afecto natural y desobedientes a los padres. ¿Cuánto dolor causa el corazón del padre o de la madre cuando los mismos hijos desobedecen a los padres? ¿Qué dolor causa? Y más cuando entre ellos también se pelean, hay discusiones, hay diferencias entre los hermanos. Hay que procurar no hacerlo. También dice que hay o van a haber personas que van a aborrecer lo bueno, traidores también, pero sobre todo una de las especificaciones que menciona acá es que dice que van a ser amadores de los deleites más que a Dios mismo. Usted le puede presentar el Evangelio de Dios, invitarlo a la iglesia, invitarlo a un tiempo de compartir, y él va a tomar la decisión de irse a una fiesta, de irse a la playa, de irse a cualquier lado, menos buscar de Dios. No se angustie, no se preocupe. Esos son tips o son características de la humanidad en los tiempos finales. Pero debemos de evitar o saber evitar
tal vez no evitarlos a ellos, porque obviamente hay que evangelizarlos, hay que hablarles de Dios, pero evitar en el sentido de compartir con ellos su vida o sus palabras o cualquier cosa que ellos es. Pero dice también que van a haber oposición, bastante oposición. Y aquí menciona a Janes y a Jambres, que eran dos hermanos, y que estas dos personas se opusieron contra lo que Moisés quería o deseaba en su momento. Estos a la verdad resisten cuando uno habla la verdad, ellos resisten, hay oposición y van a querer que de las cosas buenas tratar la manera que decirle que también las cosas malas pueden competir con las buenas. ¿En qué sentido? Yo, yo le puedo invitar a alguien y decirle, acepta a Cristo y encontrará la paz. Pues yo tengo paz. ¿Y cómo la obtienes? Tomando, bebiendo y haciendo un montón de cosas. Esa no es la verdadera paz, pero se van a oponer. Van a decir que en otras cosas también se encuentra la paz, la felicidad, el deleite, sin encontrar a Cristo. Hermanos, debemos de procurar buscar a Dios, someternos a Él y sabiendo que la oposición vendrá. Antes de finalizar esta lección, les quiero contar un poquito de historia, porque alguien tal vez se preguntará quién era Janes y quién era Jambres. Janes y Jambres. Pablo se refiere a ciertos magos egipcios, falsos maestros, normalmente peligrosos, que resisten la verdad, como estos dos hermanos que resistieron a Moisés y a Aarón. Estos nombres no aparecen en el Antiguo Testamento, pero alusiones extrabíblicas que Pablo está familiarizado en la tradición rabínica demuestran que se refieren a los magos egipcios mencionados en el Éxodo capítulo número 7 y 8. Y solo para hacerles memoria o para aquellos que estén interesados en la lectura, se trata cuando, por ejemplo, Moisés viene delante de Faraón y le dice, vengo de parte de Dios y te digo, deja ir a mi pueblo. Y Faraón le pregunta y le dice, ¿cómo sé que Dios te ha hablado? ¿Cómo sé que vienes de parte de Dios? ¿Qué puedes mostrar para que realmente pueda ver que Dios está contigo? Y es ahí la escena donde, por ejemplo, Moisés agarra su vara, la tira en el suelo y la misma se convierte en una serpiente. Casualmente, entonces hay dos personas, hay dos magos egipcios, que ellos no se asustan ni temen, porque ellos han sido, a través de la magia, hechicería, también hacen estos milagros. Y estos, estando a la par de Moisés, los demás se sorprenden, los demás dicen, pero ellos dicen, no, yo también puedo hacerlo. Y Janes y Jambres, tiran sus varas también, y las mismas se vuelven serpientes. Había una oposición. Es decir, pues no es novedoso que Dios venga a hablarte a ti, y eso no es novedoso de esto de que la vara se convierta en serpiente, porque mira, tengo aquí a mis magos y ellos también lo pueden hacer. Pero la palabra de Dios también dice que la serpiente, o en este caso, lo que Dios estaba haciendo a través de la vara de Moisés, era real, era poderoso y obviamente pudo derrotar a las dos serpientes o cobras que en este caso estos dos hermanos trataron de imitar. Hubo oposición también, cuando obviamente estos hombres trataban de luchar con aquellos milagros que Dios ponía, ellos trataban de decir, no, yo también puedo hacerlo. Y lucharon, hasta el final de cuentas no pudieron ponerse ni siquiera a la altura de Dios para poder decir, nosotros también sabemos hacer esto. Entonces, al igual que ellos, tipo de hombres malvados de los últimos días, los falsos maestros apelan a sus susceptibilidades,
supersticiosas con una parodia de la verdad presentada en forma plausible. Obviamente, antes de que llegara Moisés, todos aplaudían a estos magos porque podían hacer en apariencia milagros, pero no era así. Era solo una parodia de la verdad. Como conclusión, entre los requisitos para ser un buen ministro de Dios están el de estar seguro del llamamiento santo. Dios le ha llamado a usted y me ha llamado a mí. Nos ha llamado primero para ser sus ministros, para compartir las buenas nuevas que Él nos ha dado a través del Evangelio. La libertad con la que Dios nos ha hecho libres, debemos de compartirlo. Ahí es donde cumplimos nuestro llamado. Debemos de ser obedientes, esforzados, pacientes, comprometidos y mansos. Dice aquí el capítulo que leímos, debemos de ser aptos para entrar en el reino de Dios. Asimismo, en el saber debe ser apto, que esté al tanto de la situación, tanto de la iglesia, como también de los que rodean el sector, la zona o cualquier otra persona. Situación de los tiempos, de la gente que lo rodea y saber detectar los males que se acechan. La tarea del ministro de Dios es, sobre todo, la evangelización. Pero usted y yo fuimos llamados y fuimos alcanzados para alcanzar a alguien más. Hemos sido entrenados por mucho tiempo. ¿Cuántas escuelas dominicales no hemos escuchado? Ahora ya es tiempo. Y más cuando esto ya vemos, el tiempo se está cortando y todo lo que está pasando, es hora, mis hermanos, de evangelizar a los demás. A alcanzar con las buenas nuevas a toda persona que le sea posible, sea compatriota o no. Esta tarea solo será cumplida si se cuenta con el poder de Dios por medio de su Espíritu Santo, que da vigor y que da fuerza. Que Dios nos permita, hermanos, a usted, a mí y a todos aquellos que quieran agregarse, que quieran saber y que quieran también tener a alguien que les esté preparando para el ministerio, que por favor, con todo amor, acérquese, pida, solicite ayuda, porque los tiempos se están acortando, porque los tiempos se están viendo con más claridad que estamos en tiempos difíciles. Y en tiempos difíciles, la tarea de usted y mía es permanecer en Cristo, pero también evangelizar a los demás. Y para poderlo hacer, Pablo pregunta, ¿y cómo invocarán a Dios de quien no han oído? ¿Y cómo oirán si no hay quien les anuncie el evangelio? ¿Y cómo le anunciarán el evangelio si no hay nadie que es enviado a hacerlo? Mis hermanos, busquemos con todo corazón ser enviados a los demás a poder escuchar, que los demás escuchen el amor de Dios y que Dios nos conceda ver muchas almas convertidas para su reino. Que ese sea el gozo, la paga del obrero, del labrador, que se esfuerza por trabajar, por cosechar, para que al final de cuentas repose de lo que ha recibido, de lo que ha sembrado y disfrutar de su cosecha. Bendito mi Dios. Gracias por este tiempo tan hermoso que nos das. Permítenos poder escuchar tu voz en esta mañana y poder saber el llamado que me estás haciendo, el llamado del ministro, el llamado de poder ser
hijo tuyo, y poder llevar esa libertad a aquellos que necesitan de ti. Te alabamos y te bendecimos. Háblanos. Y hoy en la mañana o el día que podamos escuchar este mensaje y tú nos estás hablando, permítenos poder responder a ese llamado para poder ir y hablarle a los demás de la libertad con la que tú nos has llamado. Te alabamos en esta noche, decimos tu nombre y gracias por tenernos paciencia. Y no has venido por tenernos paciencia para poder evangelizar a los demás. En el nombre de Cristo Jesús, a ti damos la honra y la gloria. Amén y amén.